tomar asiento. El Señor los bendiga. Gracias. Gracias, Señor. Y qué bueno es estar en la casa otra vez de nuestro Padre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 4 del libro de Lucas. Capítulo 4 del libro de Lucas. Amén. Vamos a leer entonces. El título dice, Tentación de Jesús. Y dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y el último verso dice, verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Cuando leemos estos versículos, la palabra que más nos llama la atención es tentación. Y es una palabra que todos la conocemos, pero a veces la conocemos en un concepto erróneo y la aplicamos mal y la aplicamos para determinados actos. Y la tentación involucra, va a ver usted, muchas cosas de las cuales nosotros debemos cuidarnos, porque a veces, o mejor dicho, muchas veces, entramos en tentación y no nos damos cuenta que entramos en tentación, porque hemos tenido ya un preconcepto de lo que es tentación. Y normalmente cuando hablamos de tentación, lo primero que viene a nuestra mente es la tentación en el área sexual. Y por ahí podemos hablar de alguna tentación en el sentido de que estuve tentado de hacer tal cosa y menos mal que no lo hice. Pero normalmente la palabra tentación la asociamos con una sola cosa, que es lo sexual. Y entonces cuando nosotros tenemos estos preconceptos ya instalados, dejamos pasar todo lo demás. Y el diablo entonces trabaja en eso para que nosotros solamente creamos y veamos que la tentación pasa por lo sexual y nada más que por eso. Y de esa manera él puede trabajar en todas las otras áreas, tentándonos, haciéndonos entrar en tentación para que demos el paso que hoy vamos a ver juntos. Por eso esta primera aclaración es para que antes de empezar a hablar usted sepa que no solo es la tentación pasa por el área sexual del hombre como una necesidad, sino que hay una serie y una cantidad de tentaciones que al final tal vez de la prédica digamos, uy Señor, cuántas tentaciones tuve, entré y no me di cuenta. Claro, porque el diablo trabaja en la ignorancia. Amén. La Biblia nos aclara bien, mi pueblo perece o muere por falta de conocimiento. Es decir, cuando nos falta conocimiento, hacemos cosas que no sabíamos, por eso dábamos pasos, pero el día que conocemos, entonces dejamos de hacer eso. Pero es por el conocimiento. Y entonces dice lo siguiente, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Veamos los pasos antes de ser llevado. Dice que volvió del Jordán, y cuando habla de volvió del Jordán, está hablando del momento en que Jesús fue bautizado por Juan, y cuando salió de las aguas, recuerdan ustedes que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, y el Señor le habló y le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Entonces, cuando él sale de las aguas, lleno ya del Espíritu Santo, vuelve del Jordán. Entonces, ¿qué hacemos con ese poder que recibió Jesucristo? Recuerden ustedes que él vino como hombre, aunque era Dios, vino como y estuvo como cada uno de nosotros, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras fortalezas, como somos. Así era Jesús. Y el Espíritu Santo lo llenó, y cuando sale de las aguas, entonces lo primero que hace el Espíritu Santo no es llenarlo de gozo, de alegría y demás para mostrar el poder que había descendido sobre él, sino que, vamos a decir una palabra que no es tal vez la correcta, lo llevó para probar qué iba a hacer con ese poder. Nosotros todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Aunque no nos dé a veces la cara, mirarlo al del lado y decirle, tenés el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús aquel día, fuimos bautizados con su Espíritu. Y entonces vean lo que ocurre, dice, el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. Es decir, que el mismo Espíritu de Dios lo llevó a Jesús, hombre, lo llevó al desierto. Porque ¿cuál era qué es lo que el Señor quería mostrarle al pueblo y mostrarnos a nosotros? Que el hombre no vive de las necesidades físicas, que nosotros no dependemos totalmente de las necesidades físicas, sino que nuestra vida depende de la relación que podamos tener con Dios. Ahora bien, cualquiera de ustedes puede refutarme y decirme, claro, a ver, te voy a dejar sin comer o sin alguna necesidad básica y a ver si sobrevivís. Claro, pero tenemos que dar los pasos. Lo que estoy diciendo es que mi prioridad no es la necesidad física. No vivo para suplir la necesidad física. Vivo para suplir la necesidad espiritual ahora que conozco. Ahora, lo demás va a venir por añadidura. Porque si buscamos primeramente el reino de los cielos, lo demás va a venir por añadidura. Así es que lo que Jesús va a hacer ahora es, con el poder que recibe del Espíritu, el mismo Espíritu lo lleva al desierto. Y acá es donde encontramos, parece, una incongruencia, algo que no concuerda. ¿Cómo puede ser que teniendo un Padre que me ama, me lleva al desierto? ¿Cómo puede hablarme Dios? La Biblia dice que Dios es amor y yo soy su hijo. ¿Cómo puede llevarme Dios al desierto? 40 días. ¿A qué? Muy bien, el desierto es importante para el Hijo de Dios. Y Jesús es nuestro primer ejemplo. Porque en el desierto nosotros forjamos una relación con Cristo, con Dios. Forjamos el carácter. Las pruebas nos forjan el carácter. Porque nosotros entonces nos volvemos a Dios completamente en dependencia. Por eso es que tenemos pruebas, y a veces las pruebas son muy fuertes y hacen que hasta lloremos y nos sintamos solos, como le pasó a Jesús. La primera semana, tipo pandemia, habrá sido bastante pasable para Jesús en el desierto. Pero luego de una semana comienzan a haber necesidades físicas, necesidades básicas, como las tenemos cualquiera de nosotros. Necesidades para suplir este cuerpo. Este cuerpo tiene demandas, esta mente tiene demandas para suplir el ahora, el ya. Vieron que nosotros todos somos, ya queremos que Dios haga esto, ya queremos que Dios, pero Dios no trabaja así, Dios trabaja en otros tiempos. Por lo tanto, el desierto sirve para eso, para que nosotros establezcamos una mejor relación con Dios en dependencia y Él a la vez mostrarnos que si nosotros buscamos esa relación en lo alto, las demás cosas van a venir por añadidura. Las demás cosas vienen por añadidura, porque tenemos un Dios que nos ama. Ahora bien, cuando leemos en una primera pasada, vemos a un Dios que pareciera que no es un Dios de amor, porque lleva a su hijo al desierto. Y el desierto no es un lugar entonces agradable para vivir. No están todas las cosas que necesitamos para sobrevivir en todo caso. Y vea lo que dice.
fue llevado al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Fue llevado al desierto por un tiempo. Hermanos, somos llevados al desierto de la prueba. Estamos pasando o somos llevados a una prueba por un tiempo. Y entonces viene el diablo a tentarnos. Y él nos tienta, en este caso él, el diablo, y ya voy a ver que en otro caso no es el diablo, él tienta con el tiempo y con la identidad. Dos cosas que usa siempre para quebrarte en la prueba. Nosotros entonces vemos que Jesús fue llevado por 40 días. Es mucho tiempo de ayuno. Es mucho tiempo de no recibir este cuerpo lo que necesita a diario. Amén. Cuando hay necesidades que no podemos suplirlas por mucho tiempo, el diablo viene rápidamente a tentarnos en esa necesidad. Y ahora voy a mostrarles o a decirles cuántas necesidades tenemos. Y vamos a ver que no solamente es la necesidad sexual la que tiene el hombre en forma genérica, sino que hay muchas necesidades. 2 días, 3 días que no comes bien, amén, viene el diablo a tentarte y te dice, hace 3 días que estás así con mate cocido y apenas conseguiste algo y ya van 3 días. La segunda tentación que él viene a decirnos al oído es, si eres hijo o hija de Dios, ¿por qué estás tan así? Y entonces viene a poner en tela de juicio nuestra identidad como hijos en Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que si perdemos la identidad, somos quebrados en medio de la prueba. Al no aprobar la prueba, tenemos que iniciar otra vez el ciclo. Porque lo que Dios demanda de nosotros es fe y confianza. Así es que si estás en medio de la prueba, quiero decirte que va a venir el tentador a tu mente. El diablo no baja mejor dicho, nos sube del infierno de allá abajo con un tridente, con fuego, con dientes largos, ojos de fuego. No viene así. Él viene sutilmente a tu mente y te dice, si eres hijo de Dios, mira a tu familia. ¿Por qué le pasa esto a tu familia si eres hijo de Dios? ¿Y por qué estás así? Mira, ¿cuánto tiempo hace que estás así? Porque Él trabaja en el tiempo, sabe que al hombre el tiempo le es importante. Gloria a Dios. Entonces 40 días estuvo en el desierto y era tentado por el diablo. Así que no vino a tentarlo solo con una cosa, lo tentó con muchas cosas. No vino y se presentó delante de él como un ser y le tentó diciéndole, sino que vino todo el tiempo a su mente y le hablaba sutilmente. Cuando nosotros decimos, ¿qué cosas estoy pensando? No voy a pensar esto. Es él que tira la idea para que puedas maquinar esa idea. El tiempo y la necesidad. Gloria a Jesús. Vamos a ver el libro de Deuteronomio, capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio, verso 3. Capítulo 8, verso 3. ¿Lo tienen? Y dice así, hablando Dios a Israel, su pueblo, que lo llevó al desierto. Dice así, verso 3. Y te afligió, hablando de Dios, y te afligió, y te hizo tener hambre. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vuelvo otra vez a leerle. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre.
y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cualquier persona que escucha esto no lo va a aceptar que pueda vivir de una palabra. Porque el dicho popular dice, de palabras no se vive. Pero el dicho de la boca de Dios dice que vivimos por su palabra. Ahora lo que debo entender es cómo vivir por su palabra. Él estuvo entonces 40 días en el desierto y el diablo vino a tentarlo. Yo debo hacer algo con la tentación que viene de parte del diablo. Cuando estamos en prueba, cuando estamos pasando una situación de desierto, adversidad, dificultad, emociones que nos atormentan, lo que fuere que estemos pasando, una situación económica, el diablo viene a nuestra mente a tentarnos. Amén. Y yo tengo que ver cómo voy a hacer con esa tentación o qué voy a hacer con esa tentación. Yo tengo que saber qué debo hacer con la tentación, debo considerar qué voy a hacer con la tentación. Porque lo que haga va a definir, gloria a Jesús, el resultado. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando, que Él fundamentó y consideró lo que el diablo le dijo, pero fundamentó eso y respondió conforme a la palabra. Así que les voy a dar algunos ejemplos de tentaciones que salen de lo que consideramos que es la única tentación, que es lo sexual. Si estamos pasando una situación económica adversa, estamos pasando bastante estrechez y está ocurriendo lo que dice la Biblia, te traje para afligirte. ¿Dónde está ese Dios de amor que me trae para afligirme? ¿Dónde está Dios? Claro, Dios te trae al desierto para afligirte. ¿Estuvo alguna vez en aflicción? Claro que sí. Todos alguna vez estuvimos en aflicción. Te traje para afligirte. Te traje además, dice, te hizo afligir, te hizo tener hambre. ¿Cuántas veces pasamos alguna necesidad de hambre? Pero no solamente el hambre del pan, sino el hambre también emocional. ¿Cuántas veces nos sentimos que necesitábamos ser amados? Que necesitábamos una palabra de aliento, que necesitábamos un abrazo. Amén. También pasa por la parte del hambre. Entonces, si tenemos una situación como el ejemplo que quiero dar, en lo económico, no están yendo bien las cosas, estamos en estrechez, estamos por ahí con algunos días salteados, y el Señor dice, te traje para afligirte, para hacerte tener hambre. Es decir, que Dios va a probarnos. Dios prueba, amén, a sus hijos. Y lo vemos en Jesús. Así es que si lo probó a Jesús, míralo al que está al lado y dice, te va a probar a vos también. No tenemos que asombrarnos de esto porque Dios también, porque el Padre al Hijo que ama le hace pasar por estas cosas, dice la Biblia. Para saber una cosa, dice la Biblia, para saber qué había en tu corazón, si habías de amarme o no. Pero dice el texto que la aflicción, el hambre, tenían un propósito. Y el propósito es que no solamente de pan vive el hombre, sino de cosas que todavía nosotros no conocemos como respuestas. Es decir, ellos nunca habían conocido el maná. Era un sustento, era la sustitución del pan físico. El maná era un vegetal que caía y ellos tenían que cocinarlo y lo transformaban en harina. Ellos estaban acostumbrados a comer pan de trigo en Egipto. Y ahora Dios les sustituye el pan que ellos conocían por otra cosa, un vegetal. No era el pan, pero lo podían transformar en pan. Por eso le dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra y comida que ellos no conocían. Nosotros hay cosas que no conocemos con las cuales Dios va a suplir nuestras necesidades. Así es que estamos en un problema laboral o económico y pasa el tiempo. Recuerde que el tiempo es lo que el diablo usa.
y viene y te dice, ya va una semana que estás así. Recuerden, siempre Él trabaja con el tiempo. Si Él no logra moverte en tu presente porque vos estás firme en Cristo, Él va a ir a tu pasado y te va a decir, sí, pero toda tu vida atrás, ¿qué me contás? ¿Qué me contás? Te dice. ¿Vos crees que la gente no se acuerda? ¿Vos crees? ¿Qué me contás? Entonces, si no logra agarrarte en el presente porque estás firme en Cristo, te va a ir al pasado a trabajar. Si en el pasado vos estás seguro, Cristo limpió tu vida, te perdonó, listo, no, en eso, diablo, no me vas a enganchar, te reprendo en el nombre de Jesús. Entonces el diablo dice, va, me voy al futuro. ¿Qué va a ser de tu futuro? Mira cómo estás. ¿Qué va a ser de tus hijos? ¿Qué va a ser de tus hijos en este tiempo? Mirá, cada vez peor. Y de tus nietos, ni vamos a hablar, te dice el diablo. Y entonces le voy a explicar cómo viene la tentación en un ejemplo laboral o económico. Entonces, vos estás en tu presente. Tu presente es una prueba. Dios está probando, te estás afligido, estás afligida porque las cosas no salen. Hay días salteados de hambre. Necesitas el calor de los brazos de Dios y Dios no está. Necesitas el calor del abrazo de tu esposo, tu esposa o tus hijos, ni artículo te dan. Y vos decís entonces, ahí viene la tentación, ¿viste? Nadie se acuerda de vos. Y te dice él, ¿dónde está Dios? Y entonces viene la primer tentación. Es una tentación para que nosotros digamos algo. Amén. Y él viene y te dice, pero si sos hijo o hija de Dios, ¿por qué será que no te están saliendo las cosas? ¿Qué será que está pasando? Y si yo no tengo sabiduría, entonces voy a emitir una respuesta a mis pensamientos, que en realidad es el diablo que está ahí tentándome para que yo diga algo acerca de Dios, porque el punto es que yo diga algo malo acerca de Dios. Que yo diga, y la verdad que, ¿dónde está Dios? Porque a mí no me oye. Y ahí entonces entramos en tentación y ahí mismo pecamos. Pastor, pero yo no estoy en pecado. En ese momento pecamos. En el mismo grado que el pecado sexual. Pequé porque desconfié y lo hice a Dios mentiroso. En ese momento yo dije, Dios es mentiroso, no cumple lo que dice su palabra. El diablo entonces logró, porque yo maquiné o pensé rápido, dije, y sí, la verdad, ¿dónde está Dios? La verdad, ¿dónde está Dios? ¿Vieron que a veces queremos decir así o decimos así? Y ahí pecamos. Pastor, ¿es un pecado? Es un pecado. Porque entré en tentación. La tentación es el deseo malo de hacer. Y entonces lo que salió de mi corazón fue ese deseo de decirle, Dios, sos mentiroso, no cumplís lo que decís. Y entonces Dios se da vuelta porque Él no puede andar con el pecado y me da la espalda. Gloria a Jesús. Cuando nosotros decimos, yo me siento solo, Señor, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde? Estamos pecando. Entró la tentación y me hizo ver que Dios no me ama de tal manera. Gloria a Jesús. Tan sutil es el intentarnos para que hablemos rápido. ¿Por qué? Porque Él trabaja en el tiempo. Te dice el tiempo, mira el tiempo que estás, mira el tiempo que hace que estás así. ¿Qué será que está pasando? Viene, ya va despacito ahí. ¿Qué será que está pasando? Amén. Gloria a Dios. No falta algún enviado del diablo. No falta un pariente, un amigo, alguien que ayude a que nosotros decidamos y hablemos. Así que le voy a dar otro texto para que podamos entender un poquito más. Vuelvo al texto que estábamos y dice, y era tentado por el diablo
Mire, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Es decir, que Jesús como hombre tuvo necesidad física. ¿Estamos? Como hombre entonces tuvo necesidad física. Cuando dice hambre, no habla solamente del hambre del pan, porque hay hambre y sed de muchas cosas. Hambre de bienestar. Un hermano, una hermana, una persona que hace mucho tiempo que vive tan estrecho, tan estrecho. ¿Saben lo que digo? Quiero decir cuando es tan estrecho. Que dice, tengo hambre de vivir un poquito mejor. Cuando las cosas en la familia es todo el tiempo un mini infierno, tiene hambre de vivir un mini cielo. Hambre, desea. Cuando una persona no es amada, tiene hambre de ser amado. Y él siempre está ahí para presentar, amén, la tentación de suplir esa necesidad. Entonces, en uno de los casos te puede presentar una billetera con cierta cantidad de dinero que justo viste ahí, pero cuando la abriste te encontraste con el documento y el teléfono de la persona. Y tenés que decidir qué vas a hacer y vos estás con hambre porque estás en estrechez hace 15 días y con eso podés pagar la luz, podés comprar una buena mercadería y hasta podés pagar el teléfono. Sin embargo, está el documento de la persona y tenemos que decidir qué vamos a hacer. Y para eso necesito sabiduría de Dios. Y decirle a la billetera, no solo de pan vive el hombre, esto puede suplir mi necesidad, pero Señor, yo dependo de ti, voy a hacer lo que me enseñaste. Lo que no es mío, no es mío. Así que enciendo mi teléfono y digo, mire Señor, acá encontré su billetera. Tiene tanto dinero, tiene unas tarjetas de crédito. Y si usted pasa a buscarla, se la devuelvo. Hice el bien, sin embargo, tengo que seguir caminando en el desierto. Y pasan 2 días más y sigo igual y el diablo viene a tentarte, a decirte, ¿será que Dios te ama? Amén. ¿Será que Dios te ama? Porque mira hace cuánto que estás así. Y debo tener entonces sabiduría para poder responder y refutar los engaños de Satanás. Y el primero entonces dije es el tiempo y el segundo es la identidad. Vamos al verso 3. Dice, entonces cuando tuvo hambre, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Gloria a Jesús. Si eres hijo de Dios, ya que Dios es todopoderoso y te dio su espíritu, por lo tanto el mismo poder del Padre está en el Hijo, hace que esto se convierta en pan. Gloria a Dios. Lo desafió. O la necesidad o la obediencia. ¿Me mando solo o espero en Dios? ¿Tenía el poder para transformar las piedras en pan? Sí. ¿Pero qué hago? ¿Hago la mía o espero en Dios? Si hago la mía, salgo del paso, pero arruiné el plan. Si hago la del Señor, tal vez siga el desierto, pero el plan de Dios va a funcionar en nuestra vida. Y Él va a ser el propósito que tiene con tu vida. Así es que lo que viene el diablo a decirte es un conflicto de identidad. Te trae un conflicto en tu mente para que dudes si eres o no eres hijo de Dios. Usted va a ver que los que tienen hijos a los 11, 10 años, 11, andan por todos los cajones buscando fotos de allá atrás para ver si son hijos. No sé si le pasó. Y queremos ver y comparar porque alguien nos dijo que la nariz no es igual que la de tu papá y la de tu mamá.
Y entonces entramos a buscar 10 años, 11, 12. Cuando empezamos la época de la adolescencia, adolecemos de identidad, adolecemos de muchas cosas, entonces buscamos algo a que aferrarnos. Y buscamos ese pasado para poder aferrarnos y decirnos, no, yo soy. Y el diablo viene entonces con eso, a tentarnos con la identidad. Si eres hijo de Dios. Amén. ¿Por qué te están pasando las cosas que te pasan si sos hijo de Dios? Te dice el vecino. Lo usa el diablo. Tus parientes cercanos te dicen, pero che, vas a la iglesia todo el tiempo y siempre con la Biblia leyendo. Si tan hija o hijo de Dios sos, ¿por qué estás así? Porque ya van 2 años o 3 que estás así. Amén. ¿Saben de lo que hablo? Porque a todos nos dijo el diablo lo mismo. Y entonces nosotros tenemos que refutar eso. Y para refutar eso, yo tengo que tener algo que se llama sabiduría. Y el capítulo 3 del mismo versículo, o el 2 última, vamos a Lucas, capítulo 3, capítulo 2, verso 52. Vea lo que hacía Jesús siendo niño. No tenía el Espíritu Santo. No tenía el Espíritu Santo. ¿Estamos? Porque el Espíritu Santo lo recibe acá en la lectura que estamos haciendo, del capítulo 3. En el capítulo 2 todavía era un niño, un preadolescente, y dice, verso 52, y Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Gloria a Jesús. Dice, y Jesús crecía en sabiduría. Era un niño o era un preadolescente o era un adolescente que crecía en sabiduría. ¿Cómo se adquiere sabiduría? ¿Cómo una persona adquiere sabiduría o formación? Es a través de la lectura. ¿Estamos? Mira, hermano, la lectura nos salva de tantas cosas, pero no la lectura de caras o de, ya las revistas que yo leía eran muy viejas. Voy a decir 7 días o gente, ya no salen más, creo. Muy bien, no con esa lectura, no con la lectura de Google o de Facebook que vamos a adquirir sabiduría. Sabiduría vamos a adquirir conociendo a Dios. Y dice que el niño crecía. El niño, el preadolescente, el adolescente se hacía sabio porque iba adquiriendo sabiduría de Dios, conociéndolo. Así que crecía en sabiduría, crecía en estatura y en gracia. En 3 cosas crecía Jesús. Lo mismo dice la Biblia acerca de Juan. Y lo mismo dice la Biblia acerca de nosotros. Nosotros cuando venimos a Cristo somos niños espirituales, pero vamos creciendo. No puedo tener 10 años de creyente y todavía ser niño. Tengo que crecer en sabiduría, en estatura, ya no vamos a crecer algunos, ya no crecemos más, en estatura y en gracia. Fundamental crecer en gracia. ¿Qué significa gracia? Crecer en el favor de Dios, para con los hombres y para con Dios. ¿Qué significa crecer en gracia? Crecer en gracia es cuando vos vas adquiriendo lo que la gente llama, cae bien, donde va, cae bien. Al patrón le cae bien, al peor profesor le cae bien, al más malo le cae bien. Eso es el favor o la gracia de Dios. Y la gente dice, pero ¿qué haces vos para caerle bien? Mirá que a nadie le cae bien. Es la gracia. Se crece en la gracia, claro. ¿Y quién es la gracia de Dios? ¿O el favor de Dios? ¿O el regalo de Dios? Jesús. Así es que cuando yo crezco en Jesús, entonces voy adquiriendo gracia. Y ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es la palabra. De modo tal que cuando yo crezco en la palabra, más la conozco, más gracia de Dios sobre nuestra vida. Y le caemos bien a y le caemos bien a Dios. Y entonces las cosas cambian porque no hay mejor crédito en esta tierra que tener la gracia de Dios. Es más que una tarjeta
de oro o una tarjeta negra o una tarjeta de crédito X. La gracia de Dios es mayor crédito. Vean, seguimos en el texto del capítulo 4. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan, entonces se refiere a no solo de las cosas físicas vive el hombre. Vieron que la gente vive, como dice el mismo texto en otro párrafo, que nosotros no debemos ser como los gentiles, que solo piensan qué comer, qué beber, qué vestir y qué abrigar. Amén. Nosotros debemos ser al revés. Debemos pensar primero en las cosas de arriba y las demás van a venir por añadidura. Así es que ante a un conflicto de identidad o un conflicto de tiempo, vamos a ver cómo le respondemos. Y ahora sí vamos a otro texto ya para finalizar. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Jesús, entonces, cuando vino la necesidad y tuvo hambre, en vez de entregarse a la necesidad para suplirla, ¿qué hizo? Respondió con la palabra. Lo que pasa es que de niño iba adquiriendo sabiduría, sabiendo cómo responder a la tentación. La tentación es el deseo malo de querer hacer. ¿Estamos? Muy bien. Capítulo 1, verso 2. El título dice, la sabiduría que viene de Dios. Y dice así, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversos desiertos. Amén. ¿Cómo debemos estar cuando estamos en diversos desiertos o diversas pruebas? ¿Cómo debemos estar? Gozosos. Pero yo tengo que saber de dónde viene eso para poder estar gozoso. Tengo que tener conocimiento de lo anterior. Hermanos, ustedes, voy a leerlo, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es muy contradictorio porque no me pidas que esté gozoso cuando estoy con problemas. ¿Dónde está Dios? Claro, cuando yo aprendo, porque empecé a adquirir sabiduría, me doy cuenta que la prueba es beneficiosa. Pero si yo no tengo sabiduría y no sé que la prueba es beneficiosa, entonces viene el tentador y me dice, viste, Dios no te ama, ¿eh? ¿Hace cuánto que estás así? Mira, pobrecito. Y viste, viene el diablo y te miras en el espejo y decís, pobre mi cara, pobrecito yo. Y cuando decimos así, entramos en la tentación, le dijimos a Dios, sos mentiroso. Y en ese mismo momento pecamos. En el mismo grado que el pecado sexual. En el mismo grado que el ladrón. En el mismo grado que el fornicario, en el mismo grado que el que hace hechicería. Porque el pecado no tiene grados ni jerarquía, es pecado. Así es que entré en tentación y pequé y no me di cuenta, ni lo registré. Y sigo la vida y sigo haciendo otras cosas. En ese mismo día tal vez una persona, como ya estoy tan irritado y dije, sí, Dios, ¿dónde está? Leo la Biblia y no pasa nada. Ahí ya le dije a Dios que su palabra no sirve para nada. Que la cruz del Calvario, el precio de sangre, pero para nada, para nada. Que Dios es todopoderoso, qué mentira más grande. Todo eso le dije cuando dije, sí, que voy a estar orando. Cuando dije así, dije todos esos pecados. Como estaba irritado y las cosas no me salían, me iba al trabajo, uno sin querer salió de la casa y me atropelló en la vereda, ahí nomás reaccioné y ya también le pegué o le grité. Ya no registro, ya entro en una cadena de cantidad de pecados y no me di cuenta. Y termina el día y tal vez pido perdón por el pecado de la agresión,
pero los otros no los registro como pecado. Y eso es lo que el diablo quiere, que ignoremos qué es pecado. Que ignoremos cuando Él nos tienta. Cuando Él nos tienta en los pensamientos para que actuemos así o asado. Él nos tienta, viene y dice, nos tienta a hacer. Entonces, cuando yo adquirí sabiduría de parte de Dios y sé que el Señor es el que me trae este desierto. Debe ser por algo o para algo, decimos. Y estamos en la prueba, así es que me voy a gozar en la prueba. Sí, está feo, Señor, pero gloria a Dios. Tú eres mi pastor, nada me faltará, Señor. Si estoy con vos, vamos a pasar esta prueba. Y entonces entiendo y me gozo en medio de la prueba. Pero hay hermanos que no se quieren gozar en las diversas pruebas. ¿Usted los vio? Porque tiene una prueba económica, porque tiene una prueba con el chico en la escuela, porque tiene una prueba laboral y no quiere gozarse. ¿Yo qué me voy a gozar? Ahí ya entramos en tentación y pecamos. Amén. Gloria a Dios. Recuerde, el diablo trabaja con la ignorancia. Sigo. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que la fe va a ser probada con paciencia. Por eso es que estás ahora en una prueba y no se termina, porque Dios está probando la paciencia. ¿Dios tiene un resultado favorable? Amén. ¿Dios te va a sacar de esa prueba? Amén. A Jesús 40 días, a vos tal vez una semana, 10 días, tal vez un año, pero te va a sacar. Es un tiempo, porque el Espíritu mismo te lleva al desierto. Y el desierto no es lindo. Mirá el que está al lado, tu problema no es lindo, pero seguí adelante. Dios es fiel, Dios es bueno y es todopoderoso. Aplaudile a Jesucristo, amén. Él es fiel para llevarte en el desierto. Amén. Entonces la fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así es que mire la conclusión, mas tenga la paciencia su obra completa. No dejes que la paciencia quede en una obra incompleta. Seguí siendo paciente, Señor, pero ya estoy a lo último. Seguí siendo paciente para que la obra de Dios pueda ser completa. Y entonces al concluir y salgas de la prueba, vas a ser un hombre, una mujer cabal, perfecto, bien cuerdo en medio de cualquier circunstancia. Cuerdo, capaz de dar consejo en medio de la tormenta. Gloria a Dios, porque sabes lo que es el desierto con Dios. Amén. No pierdas la identidad. Dios quiere sacarte el documento de hijo. No puede. Amén. A menos que nosotros dudemos y hagamos a Dios mentiroso. Sigo. Gloria a Jesús. Mire, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque dice, ¿cómo le respondo yo a este problema que tengo, pastor, a esta prueba? ¿Cómo le respondo? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos más o menos un poquito. Dice el cual da a todos abundantemente sabiduría. Dios te da sabiduría en abundancia y sin reproche. Te di mucha sabiduría y mirá cómo estás haciendo. No, sin reproche. Sin reproche, gloria a Jesús. Y le será dada. Pero pida con fe. Voy ahora al verso 12. ¿Estamos? Ya soportó la prueba. Gloria a Dios, está con paciencia. Verso 12, soportando las pruebas. Es lo que hizo Jesús. Dice, bienaventurado el varón, acá es lo genérico, ¿no? El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Corona de vida, no de muerte. Ese problema que tenés no te va a matar, no puede matarte. No te sientas como que te vas a morir con lo que está pasando. No te vas a morir.
Amén. Hermano, no te vas a morir con lo que estás pasando, no te vas a morir. Quédate tranquilo, no te vas a morir, porque Dios es un Dios de vida. Que si soportás la prueba, la pasás, Él te va a dar la corona de vida. Amén. Pero pastor, yo no sé cómo resolver. Bueno, si no sabes cómo resolver la prueba, pedí sabiduría. Y decirle, Señor, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hago en esta situación? Ayúdame, dame dirección porque yo no tengo claridad. Y la verdad es que estoy un poco asustado. Y creo que tú eres todopoderoso. Dame, Señor, luz y entendimiento. Señor, que no sea engañado. No quiero, Señor, negarte. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué ocurre? Dice que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vea que la tentación no viene de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Con esto cierro. No puedo decir, Dios me está tentando en esta prueba. No, Dios no tienta. Sino que cada uno de nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de proceder mal. Es el deseo de proceder mal. Una gana de decirle, no le dije nada, pero bien que le dije, pero no le dije nada. Pero ya pecamos aquí. Y pastor, yo me callé, no le dije nada, pero en mi corazón, chao. Ya pequé porque fui tentado y fui atraído y seducido por mis malos deseos. Vea lo que ocurre, somos atraídos y seducidos por nuestros malos deseos para hacer. Amén. Cuando usted a alguien le ofendió y usted no le dijo nada, pero bien... Listo, fuimos seducidos. Seducidos porque el diablo seduce para que te sientas bien. Pensá, aunque sea mal, no le dijiste, pero pensá mal, por lo menos que se muera, que quede duro. Ya te sentiste bien. ¿Vieron? Ese es el placer de hacer mal, el sentirte bien. Supliste tu necesidad de decirle, no tengo cara para decirle, pero que se quede seco, ojo duro. Amén. Gloria a Dios. Ahí ya fui tentado, atraído por mi concupiscencia, deseo de hacer mal, seducido, me sedujo, el diablo me sedujo, hasta que cuando pensé mal que quede duro, que quede en silla de rueda. Y entonces ahí me siento bien, relajado. Esa gana de vengarme. No le pegué, pero bien que quede duro en el sillón. ¿Ven? Ahí ya entraste y es lo mismo que aquel que fue y cometió un pecado sexual. Es lo mismo. Entonces el diablo quiere que miremos aquello y esto no, entonces con esto nosotros vamos en carro, llenamos de concupiscencia y de seducción nuestro carro y vamos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no registramos, porque ignoramos. Entonces, hambre hay de todo tipo. Y el diablo que hace, seduce y atrae para que saciemos eso. Gloria a Jesús. Amén. Y yo tengo que definir con sabiduría qué voy a hacer. Así que el ejemplo que mejor cabe en este momento es, me encontré la billetera con dinero, con tarjetas de crédito, de débito, con los números para entrar y justo hace una semana que me cortaron la luz, no tengo mercadería y ya me gasté todo lo del 1 al 10. Y hay dinero y yo tengo que decidir. Si adquirí sabiduría antes con el Señor, gloria a Jesús. Voy a tener una respuesta según la óptica de la palabra.
Si no recibí la sabiduría de Dios, voy a decir, esta es una bendición de Dios. Gloria a Dios por esta billetera. Gracias, Señor, por la billetera que, ¡oh, gloria a Dios! Y gritamos. Y resulta que está el nombre, el documento, la dirección. Amén. Y tengo que decidir. Son decisiones, todo el tiempo estamos decidiendo, hermanos. Esto es algo bien visible, pero hay muchas que pasan por aquí. Y el diablo dice, no, eso no es tentación, no es seducción, eso no, quédate tranquilo. Aquello sí, aquello sí, eso cuídate. Y entonces nos hace pasar todo esto y no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos separados de Dios. Amén. Gloria al Señor. Cerramos entonces. Entonces atraídos y seducidos. Mire la conclusión. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, una vez que dije, mire, este es el punto. Agarré la billetera, gloria a Dios, gracias Señor. Y ahí nomás ya fui a California. ¿Y será que tiene, pero si tanta la bendición, ya pasó por el cajero, 50.000 pesos de IVA, más un gastito aquí tal. Gloria a Dios. Pero después me voy a orar, no siento la presencia de Dios, vengo a la iglesia, vacío, no siento nada, no tengo ganas de leer la Biblia, porque entra la muerte espiritual. Amén. Y el texto final del capítulo 4 del libro de Lucas dice, aleluya, dice, verso 3, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así es que venciste hoy, no bajes la guardia, amén, porque en un tiempo dejó la billetera y estás en un examen final, amén, estudiaste poco porque casi no estudiaste, orás para que Dios te salve, pero no estudiaste y está al lado y te dice, te pongo la hoja, copiá y tenés que decidir qué vas a hacer. Si copiás y transgredís, o decís, Señor, la firmo y voy a estudiar para el próximo examen. Y definimos la integridad, y definimos la honestidad, y definimos la honra. Amén. De eso se trata la tentación. Hay mucho por hablar, pero son pequeños detalles. El diablo, recuerde, que trabaja en la ignorancia y nosotros recibimos el Espíritu Santo para que nos dé revelación de esta palabra y seamos sabios. Gloria al Señor por todos los sabios que están sentados, una cara de sabio, amén, porque tienen el Espíritu Santo. Y Él nos da sabiduría, sabiduría de Dios. Ponete de pie, vamos a orar. Y hoy tenemos la oportunidad de decirle, Señor, ¿cuántas veces, Señor, pequé? Porque dijo, ya otra vez, ¿dónde está Dios que nos hace esto y aquello? Y ahí cometimos pecado. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces hacemos cosas o decimos porque fuimos seducidos por el diablo a mirar a Dios como lo que no es? Amén. Cerramos los ojos, pasamos, damos gracias a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Levanta tus manos. Si hubo o hay hambre de algo en tu vida, en tu familia, hambre de algo. Dice, Señor, cuánto quisiera que ya pase esta situación. Lo primero que quiero decirte es que tiene un tiempo, la prueba tiene un tiempo establecido por Dios. Y quiero decirte otra verdad. Dios es el que nos lleva a la prueba. Porque es el único medio que tiene para tomarnos exámenes de fe. No es que Dios sea malo, eso es lo que el diablo quiere que pienses, así pecás contra Dios. Sino que Él se toma su tiempo para examinarte.
Y cuando te sentís solo en el desierto, no digas estoy solo, porque dice Dios, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. No te dejaré ni te desampararé. El diablo viene con la mentira a decirte estás sola en este mundo, solo. Mentira. Sé sabio. ¿Acaso se olvida la mujer del fruto de su vientre? ¿Acaso se olvida la madre del hijo que dio a luz? Con todo, si se olvidare, dice Dios, yo no me olvido de ti. Yo te traje al desierto. Yo te puse en la prueba. Y yo estoy contigo para sacarte. Porque esta leve, momentánea y temporal prueba es para que tengas un mayor peso de gloria. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Estás en el mejor lugar. Estás en el lugar propicio de relación con Jesucristo. Tu prueba te lleva a intimidad. Tu prueba te lleva a orar. Tu prueba te lleva a leer la Biblia para decir, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago, Dios mío? Tu prueba te lleva a abrir el corazón y decir, Señor, te pertenezco, tuyo soy, haz como tú quieras conmigo. Esa es la rendición. Cuando ya nada más importa, sino solo, Señor, hacé como tú quieras.